Buenos días. Estos se me han adelantado, ¿habéis visto? No, no, eran, me seguís y salimos al escenario. Es que, bueno, nos llega aquí el correo y ya toma el control. Muy bien, bueno, empezamos un minutito antes, empezamos. Buenos días, un placer de nuevo teneros aquí, continuando el Festival de Novela Negra. Y hoy tenemos pues la mesa patrocinada por el Correo, donde nos encontramos dirigiéndola estas charlas en negro a Nacho Artondo, que va a estar con Javier Otaola y Óscar Beltrán de Otalora. Y bueno, nos vamos a dejar sorprender en esta mañana de domingo con la gracia inventiva de Nacho, que seguro que ha preparado algo bueno, que no. Y si no, Poe se encargará de buscarte las cosquillas. Nacho Artondo. Este mundo acabaría por el fuego, otros que por el hielo. En el caso de vuestras recientes novelas, hay un crimen relacionado con el fuego y otro con la fría nieve. Me gustaría que hicierais un pequeño esbozo de esos asesinatos que son un poco eje de ambas novelas. Óscar, por ejemplo. Pues bueno, buenos días a todos. Sí, bueno, yo escribí una historia que habrá mucha gente aquí que conocerá el escenario porque es el pantano de Ullibarri. Yo soy periodista, compañero de Nacho, y entonces en el trabajo periodístico muchas veces conoces historias porque te toca investigarlas, seguirlas, escribir. Y a mí hubo una escena que es un caso real de hace muchísimo tiempo, que era la noticia de un Ferrari que había aparecido en llamas en el pantano de Ullibarri, cerca de Landa. Entonces, a mí esa imagen me pareció tremendamente perturbadora y todo lo que tiene de contradictorio, y decidí escribir una historia de dos cadáveres que aparecen en el pantano de Ullibarri dentro de un Ferrari en llamas. Entonces, con lo que tú decías, Nacho, es una historia que empieza con el fuego, ¿no? El fuego camina conmigo. Y el caso del libro de Javier, la fría nieve de Armentia, es escenario Sí, del crimen. efectivamente. Bueno, esta es la primera novela de Felicia Loizona que actúa como policía en Vitoria por razones circunstanciales. Y bueno, de los recuerdos más bonitos que yo tengo de Vitoria es un invierno de esos donde había mucha nieve, que duraba semanas, que cambiaba el ritmo de la ciudad, que silenciaba los coches, el tráfico. Y me pareció que era un escenario adecuado para un crimen como el que se comete en esta historia, ¿no? Y el ambiente invernal, bueno, pues es desde mi punto de vista, la elección para escoger un escenario singular de Vitoria. Vitoria, digamos, en esa imagen está, desde mi punto de vista, en su mejor versión, ¿no? Para un acontecimiento dramático como es un crimen cometido por un perro, como bien sabes. Bueno, un conocido personaje llamado Aníbal Lecter hablaba de la fascinación por lo más cercano. En este caso, y siguiendo un poco el hilo de lo que has iniciado, Vitoria es el escenario en ambos casos, pero sí que me gustaría, y de manera muy diferentes, ¿cómo es esa Vitoria que aparece en tu novela? Bueno, mi aproximación a la novela negra es un poco peculiar. Yo valoro en la novela negra bueno, muchas cosas. Hay muchos
muchos estilos y muchas posibilidades. Para mí personalmente me interesa lo que la novela tiene básicamente de literatura. En realidad los crímenes están en toda la literatura. Shakespeare está lleno de crímenes. La propia Biblia, después de la expulsión de Adán y Eva, el primer acontecimiento es un crimen. Caín mata a Abel y el primer detective es Yahvé, que le pregunta a Caín, ¿qué es de tu hermano? Y le pregunta, y dice Caín, yo qué sé, soy yo el guardián de mi hermano. O sea, realmente, bueno, y no te digo nada, el cristianismo se funda sobre un asesinato legal. O sea que el crimen es un elemento que está siempre en la vida social, en la vida política. Estábamos hablando un poco antes de los acontecimientos bélicos que asolan al mundo. O sea que la pulsión homicida está en el ser humano desde siempre. Entonces, no solamente en la novela negra tiene una particularidad porque, digamos, se basa en la convención de que se va a reponer el orden alterado con una intervención legal que va a dejar las cosas como estaban. Pero siempre caminamos sobre un fondo de conflicto y que en su máxima expresión pues es un crimen. Entonces, bueno, el crimen lo que tiene es que, digamos, nos conmociona, nos asombra y, en cierto modo, nos hace conscientes de que caminamos no sobre tierra firme, sino sobre una capa de hielo que se puede romper en cualquier momento. Y esa capa es la civilización, la ley, los principios morales, pero claro, pero no son tierra firme. Ninguno de esos elementos es persistente por sí, necesita mantenerse, porque se puede quebrar, se puede hundir en un momento determinado, o colectivamente o individualmente. Entonces, esa conmoción, digamos que pone en solfa muchas vidas implicadas. Entonces, a mí me gusta mucho el esquema de la novela negra, porque, digamos, es una vía muy directa para entrar a explorar y a fisgar en las vidas humanas que se encuentran implicadas en ese asunto. Los sospechosos, la policía, los tribunales, y, en fin, y cómo, digamos, nos esperamos por volver a suturar esa herida, tapar ese incidente y volver otra vez a la normalidad. Pero durante un tiempo, durante el momento del pánico o del temor, digamos, nos reconocemos en esa condición frágil y en cierto modo, bueno, pues dramática del ser humano, que está sobre la tierra, es decir, muy de paso, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre las vidas humanas que se ven tocadas por el crimen, directa o indirectamente, es lo que más me gusta, porque ahí es donde me permito yo, bueno, pues disfrutar de la variedad del humano, ¿no? de cómo el ser humano pues es sorprendente, ¿no? Nunca terminas de cansarte de la variedad de relatos, de posibilidades, de excusas, de mitos, de anhelos que se ven en los seres humanos, ¿no? En nosotros mismos y en todos los que nos rodean. Perdón por el rollo, pero es que tenía que decirlo. No, tranquilo. Ahora tengo que preguntarte a ti por ese asunto, por Vitoria como escenario, pero en tu caso no es tanto Vitoria como también Álava, que es un escenario de novela negra, pues Legutio, el Pantano y demás, que son una pequeña parte del territorio alavés, pero que puede dar mucho juego en este género, ¿no? Sí, yo sí que creo que, bueno, Javier es uno de los pioneros de la novela negra que se desarrolla en este territorio. Ha habido otros autores, Álvaro Arbina, Eva Saez de Urturi, pero yo creo que Álava está todavía sin explotar del todo de toda la potencialidad que tiene para el género negro. Yo, antes lo comentábamos, siempre me acuerdo de estar hablando con Mario Naindía y tenía él una idea que me parecía fantástica para el género negro. Decía él que le hubiese encantado escribir una novela en la que hay un robo de diamantes en Vitoria y los diamantes acaban escondidos en el muñeco del Celedón el 4 de agosto, ¿no? Que dices, joder. Pues bueno, solo el genio de Mario Naindía, que es lamentable que no escribiese eso. Pero este territorio está lleno de lugares fascinantes que dan pie, bueno, son historias reales, que dan pie a un juego de novela negra fantástico, desde la batalla de Vitoria, que lo que tienes aquí es a José Bonaparte con su amante en un palacio rodeado de un convoy de miles de carretas que se llevaban todo el tesoro. Tú lo citas en tu novela, todo el tesoro que habían saqueado en España, pero en cuestiones más recientes, un compañero nuestro del periódico, Paco Góngora, ha contado historias como el robo de una cruz de Cellini en la iglesia de la Virgen Blanca, que jamás se ha resuelto, ¿no? Y luego tenemos en Álava otros territorios
fantásticos, como por ejemplo todo lo que es La Rioja, que aunque sí que ha habido algunas incursiones de género negro en todo el tema del vino, las bodegas, la vendimia, aquello, La Guardia es un lugar increíble. Ya Pío Baroja hizo allí Zalacaín el aventurero, que es una historia fascinante, pero todo lo que es La Guardia, La Bastida, esas ciudades, el propio poblado histórico de La Hoya, que es una novela negra terrible, un poblado entero que saben que llegó un invasor que no saben quién es, lo diezmó, lo destruyó, lo arrasó, y los arqueólogos lo que están encontrando es los cadáveres por las calles de una matanza que siglos después se ignora qué pueblo rival pudo hacerla y tal, ¿no? Álava es un territorio fantástico para todo lo que tiene la novela negra de misterio, enigma, del drama humano violento del que hablabas. Entonces, afortunadamente, estamos en una mina que todavía está llena de vetas de oro, ¿no? Y, desde luego, ese conocimiento directo y cercano del escenario evita, por una parte, pues esos excesos de documentación que se pueden ver en algunos casos, o incluso esos errores informáticos de fragmentos de novela que parecen sacados directamente de la Wikipedia o similares. Y en este sentido, la organización del material a la hora de escribir es una cosa que siempre me llama la atención. Me imagino que ambos haréis un listado de personajes, lugares, situaciones, etcétera, etcétera, mientras estéis trabajando en un proyecto. Y os quería preguntar también si sois más de cuaderno o de como los policías o detectives, ponerlo en la pared para tenerlo ahí cerca de vuestro lugar de trabajo. Bueno, voy a entrar en lo que has mencionado de pasada de Vitoria, aunque la pregunta que me haces ahora es más amplia. Yo creo que Vitoria es un lugar ideal para el tipo de novela que a mí me gusta, porque precisamente Vitoria es una ciudad perfecta. Es una ciudad bondadosa, buena, con un nivel de ayudas sociales enorme. Es una sociedad socialdemócrata, limpia. Precisamente, cuanto más bueno es un contexto, más dramático es el crimen, más conmocionante y más nos golpea. Por eso los crímenes en lugares extraños, en el Vaticano, en un convento, de repente, como hizo en el Comité Central del Partido Comunista, aparece un tío muerto, en sitios donde no se espera, donde las preocupaciones parece que son otras, más ideales, más... Entonces, esa conmoción, donde más se produce es precisamente en lugares tan plácidos como Vitoria. Porque claro, un crimen en el Brooklyn o en Chicago en los años no tiene importancia, es uno más que ha caído. Pero lo que nos conmueve y lo que tiene capacidad para colocarnos en esa fragilidad del humano y para reflexionar sobre nuestra condición es precisamente ese contraste entre el bien social organizado que representa Vitoria, que creo que será de las ciudades más perfectas del mundo, en mi opinión, y sin embargo también ahí pueden suceder hechos trágicos como crímenes, porque precisamente las relaciones humanas están siempre expuestas a eso. Incluso cuanto más bien hay, más posible es que el mal esté más reprimido, más violentado y explote de una forma más sangrienta. O sea que el ser humano es una relación, es un ser muy complejo, donde lo bueno y lo malo están entremezclados de una manera dialéctica y la que nunca sabemos muy bien por dónde van a venir los tiros, ¿no? Sí, además, mira... Voy a seguir un poco con lo que acabo de decir. La novela de Javier a mí me pareció valiente y original porque habla de... No voy a hacer ningún spoiler, pero sí que creo que es muy recomendable. Es una historia de una secta satánica de contenido sexual en Vitoria. En Vitoria. En Vitoria. Hay que tener dos narices, porque en Vitoria el sexo ya es un problema y el sexo satánico me parece, por eso mismo, ¿no? porque Vitoria es tan buena y tan formal, claro, que es donde más pega eso, donde más pega una secta satánica dedicada al sexo es en Vitoria. Claro. Porque si vas a Las Vegas, allí eso es un guateque como otro cualquiera. Aquí no, o sea, realmente la tensión entre el bien y el mal es donde más dramática es, precisamente cuando el contraste es mayor. Y Vitoria es un lugar ideal para dejarnos sorprendidos, ¿no? Por eso, yo en Tierra de Furtivos, que es, yo quería hacer algo parecido, pero con el Pantano, que es otro sitio idílico. Tú vas durante el día, tienes unos bares magníficos, la gente nada, se tumba en la playa, pero luego tiene una cara oscura
tremenda. Ayer lo veía en las noticias, yo me invento un pantano, recreo un pantano en el que hay crímenes, hay muchas historias en la novela, pero ayer vi una noticia en el periódico que yo jamás me hubiese atrevido a escribir porque me hubiese parecido mentira, o sea, que el lector no se lo iba a creer, ¿no? Y es una mujer, están hoy los vídeos en las redes sociales y está en el correo también la noticia, de una mujer que va andando por el pantano y se queda atrapada en unas arenas movedizas y tiene que ir la Archancha a sacarla porque se la estaban tragando. Eso tú lo metes en una novela y dices, menuda payasada. O sea, este se ha puesto a inventar y ha inventado demasiado. Pues no, eso pasó ayer mismo en la orilla del pantano y le tienen que rescatar a la mujer cuando ya está con el fango hasta aquí, ¿no? Y en ese sentido es que en Vitoria, en Álava, hay cosas muy raras y dentro de ese confort que dices, también hay unas historias pues un poco truculentas y turbias. Bueno, ¿no? lo normal, te digo, si Caín Bueno, y Abel no sé. es el primer episodio de la historia humana, pues todo lo demás es por añadidura, ¿no? Quiero insistir en la cuestión de cómo organizáis los materiales. Es que me organizar, resulta muy organizar, curioso. qué bonita palabra. Pues si te digo la verdad no tengo ni idea, o sea, tengo que pensarlo yo, porque realmente en mi caso al menos, cada uno tiene su... Funciona un poco por flashes, por imágenes. Digamos que, al menos a mí me pasa, yo tengo ya una mentalidad literaria, sobre todo en este tipo de género, muy cinematográfica y pienso en términos de secuencias, de imágenes. Y en el caso de esta novela en particular, ¿no? Donde se reúne la secta satánica es en el Callejón de San Miguel, que es un callejón perfecto para que haya una cosa de ese tipo, con su musgo verde, con la puerta lateral de la iglesia, con las escaleras. En fin, voy viendo imágenes que me sugieren que aquí tiene que haber algo, tiene que pasar algo. Y de una forma así un poco inconsciente, pues se van ligando unos asuntos con otros y yo mismo voy dejándome llevar. Luego, según ya tengo una masa más o menos informe de datos y de referencias, pues ya voy puliendo, cortando, quitando y ordenando. Pero en principio es un conjunto de imágenes y un poco atropelladas, de sensaciones y luego de los sentimientos que yo quiero producir, porque en realidad para mí la novela negra es sobre todo novela. Luego, toda la literatura es negra, o sea, desde Madame Bovary hasta todo. Siempre hay elementos negros, porque si no hay una cierta negritud, no hay humanidad. La humanidad tiene un elemento dramático en esa tensión entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso de la novela negra, pues siempre hay una convención que es el crimen y la investigación, que al fin de cuentas es optimista, porque parte de la idea de que el mal puede irrumpir, pero somos capaces de volver a colocarlo en su sitio. Y eso, bueno, no deja de ser una esperanza. Entonces, esa es mi actitud, un poco dejarme llevar, consultar con mi inconsciente, ir viendo las imágenes y en función de lo que voy escribiendo, eso me va llevando a lo que me queda por escribir. Y al final pues, va conformando, es una cosa que yo presentía de una manera confusa y que se va aclarando poco a poco, hasta que al final yo ya, en esta novela tardé bastante tiempo en rematar el final, porque no terminaba de verlo claro y ensayé varios finales distintos. Discúlpame porque... Nada, estás disculpado. Vete y no peques más. Cuñado, entonces, no. No, pues, yo, sin embargo, necesito la organización. Yo en mi vida soy un poco desordenado, pero a la hora de escribir necesito tenerlo todo perfectamente perfilado, saber lo que va a suceder, haberlo meditado antes. Y yo intenté hacerlo de la pizarra porque me parecía muy literario, pero al final lo que tenía era un borrón de líneas, era de estas pizarras de escribir, que el rotulador se borra, y era un caos. O sea, en cambio, tengo una libreta en la que cada capítulo lo tengo perfectamente definido, luego va cambiando y la improvisación, pero sí que necesito un orden, saber de dónde salgo, a dónde quiero llegar, cómo van variando los personajes, qué le sucede a cada uno por el medio, y yo creo que no me puedo sentar a escribir si no tengo por lo menos 10 capítulos que están perfilados, ¿no? Porque, o sea, yo tengo que escribir cuando dejo de escribir para el periódico. Entonces, si intento que me llegue la inspiración, no voy a escribir nada. Entonces, lo que tengo que hacer es, durante el día ya lo he meditado, le he dado vueltas, he hecho una tarea previa de documentación y entonces la hora o las horas que me siente a escribir tienen que ser muy productivas, porque si no, no me da la vida para todo esto. Entonces, sí, yo ahora pierdo la libreta en la que tengo todas las notas
y, o sea, me voy al desierto, o sea, no, me da una depresión de caballo. No. En cualquier caso, aunque no esté en la pizarra o sean las fotos en la pared, como con los hilitos de lana de colores, como en el tópico de las películas de serie negra, bueno, eso parecería como un cluedo. Y Javier Crae decía que él, para ejecutar a alguien, no había nada como la hoguera. Dentro de las armas clásicas del crimen, del juego del cluedo, ¿cuál os parece que da más juego o que tiene más sabor de género, desde el puñal, la pistola, el candelabro, la porra, la cuerda, la llave o la tubería? Hombre, ahí entramos de lleno en la tramoya un poco de lo que es la novela de detection o detectivesca, donde efectivamente sí se han hecho muchas filigranas, aunque yo creo que el exceso de filigrana le quita un poco de verosimilitud y lo convierte en un ejercicio casi intelectual, en una especie de acertijo, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo una que, bueno, en esto Agatha Christie era la genial, que si cerbatanas envenenadas, que si no sé qué, cosas rarísimas. Normalmente el 99% de los crímenes son bastante brutales y obvios. Es rarísimo que la gente se esmere mucho para matar a alguien. Eso se hace con una quijada de burro, empieza y poco más o menos en esa seguimos. Pero bueno, si nos ponemos exquisitos, pues, yo recuerdo una novela en la que los animales me tientan como arma de... Una abeja es metida en un dormitorio de una persona que es alérgica a la picadura de abejas, con la intención de que le produzca un shock anafiláctico, y es un sistema muy fácil e impecable, porque es dificilísimo probar que esa abeja entraba allí por tu culpa. Entonces es una residencia, la típica residencia inglesa y tal, y hay una persona que es muy alérgica a esos animales y alguien lo sabe, y aprovechando la noche, pues introduce en su dormitorio un par de abejas y a la mañana siguiente esa señora está muerta. Y ahí empieza una investigación dificilísima, donde al final lo que parece un accidente es un crimen, ¿no? Pero bueno, ese sería uno que me quedó grabado en ese momento por la finura y en fin, lo elaborado del crimen. Pero normalmente la vida es mucho más sencilla y más bruta. Sí, pero por ejemplo, yo del cluedo, a mí yo creo que el candelabro es el arma que lo tiene todo, ¿no? Si es de plata, mejor. Total, y ya si es de oro y tal, y está hecho por un artista del Renacimiento, pues es una obra maestra. Todo lo demás, lo que dices tú, tiene un toque de vulgaridad, ¿no? Matar con un puñal o con una tubería. Pero yo el otro día leía, de estas armas únicas y reales de la historia, no es un arma, pero bueno, la bala mágica de Kennedy, ¿no? Ajá. Que dices, bueno, ese es el gran crimen del siglo XX, que ha dado pie a miles de teorías de la conspiración. Y el otro día habló, que estaba callado desde hacía décadas, el miembro del servicio secreto que le acompañaba a Kennedy, que ha publicado un libro. Y entonces, si ya la teoría de la bala mágica era imposible, porque no sé si recuerdan la teoría de la bala mágica, que cuando le disparan a Kennedy, la bala le atraviesa el cuello, pero luego rebota, creo que es en su pierna, le da al gobernador Connolly que iba adelante, sale la bala otra vez hacia atrás y le da en el pecho. Era una cosa que las leyes de la física que conocemos demostraban que era imposible. Entonces, este tío del servicio secreto ha escrito un libro diciendo que bueno, la de la bala mágica no sabe, pero que él se encontró una bala, la dejó en la camilla de Kennedy porque se la quería quedar como recuerdo y le parecía que estaba ocultando una prueba, y sin embargo esa bala apareció, volvió a ser mágica de verdad, sin saber cómo apareció en el quirófano en el cuerpo de Connolly, ¿no? Que dices, bueno, eso fue en 1963, casi 60 años después, y todavía no sabemos qué pasó con la bala que acabó con el presidente Kennedy en el crimen, en el magnicidio más conmovedor que ha habido en la historia reciente, ¿no? Bueno, has citado uno de los personajes en torno a la investigación de un crimen,
Y en vuestros libros aparecen diversos investigadores, en tu caso ya un personaje con recorrido, Sí. y luego, bueno, pues tiene también su equipo. Y en tu caso, pues hay unos tres, digamos, protagonistas también muy diversos. Me imagino que a los protagonistas, a los investigadores, les intentáis dar un plus especial para que la gente, digamos, se enganche o se identifique. ¿Cómo lo habéis planteado, Óscar, por ejemplo? No, yo sí que tenía... O sea, yo creo que en una novela negra la figura del investigador, pues hay que intentar buscar cierta originalidad. Y yo sí que quería que la investigación no la llevasen policías, sino gente totalmente ajena a lo que serían las fuerzas de seguridad. Entonces sí que busqué sobre todo dos personajes, que uno era un antiguo escolta que había estado en el País Vasco en los años de plomo, convertido a su vez en guarda forestal y metido en una trama pues, con cazadores furtivos, etc. Y un personaje que a mí me encantaba y me sigue encantando, que es una chica emigrante que ha vivido... acabado en Vitoria después de un pasado absolutamente turbador, del que busca cierta redención, y sí que, bueno, es alguien que viene del mundo del narcotráfico, sobre todo del tráfico de marihuana, y termina en Vitoria creándose una doble vida en la que ella trabaja en una peluquería, es propietaria de una peluquería que tiene sus empleadas, pero a lo que se dedica realmente es a ayudar a chicas de la ciudad que han estado, o que están al borde de entrar en la delincuencia o de destrozarse su vida, ¿no? Sí que buscaba esa figura de una heroína absolutamente al margen de lo totalmente distinto a lo que normalmente puedes encontrar en una. Hay un policía, porque eso ayuda también a continuar con la trama, y quería meter un Ertzaina, además, que fuese muy joven, ambicioso y que no ha conocido la época del terrorismo, ¿no? Para que le diese un perfil totalmente distinto y la diferencia entre los personajes fuera cuanto más mejor para mostrar más contradicciones y más puntos de vista en la historia. Tatiana, en concreto, tiene un carácter un tanto felino que haría llevarse muy bien con la mascota de este festival. Claro, bueno, eso lo sabe Nacho. Nacho y yo compartimos una gran afición por los cómics y tal. Y a mí hay un personaje del cómic que me encanta, que es la Catwoman, la mujer gato de Batman, porque es alguien que nunca sabe si es un héroe o es un delincuente. Y a veces es las dos cosas a la vez. Es un delincuente que comete buenos actos, ¿no? Entonces, para mí es un grande porque tiene esa dualidad que es la que yo creo que le da valor a una historia, cuando para hacer el bien tienes que hacer cosas muy malas, ¿no? Y entonces sí, está totalmente inspirado en ese tipo de personajes que no sabes nunca dónde tienen el pie, ¿no? de la línea de la legalidad. En el caso de Felicidad Sorione Olaizola, Bueno, es un caso más institucional, realmente. Aquí interviene el cuerpo de policía, la Ertzaintza. Yo lo ubico temporalmente en los últimos años de ETA. Es contemporáneo, pero no actual, sino que tiene un desfase de de una decenita de años, bueno, y un poco indeterminado en esos últimos años de ETA, pero que todavía comete algunos atentados, pero ya está, digamos, en su último periodo. Y bueno, ella es una mujer que representa la ley, entonces tiene ese propósito, ¿no? de reparar el mal que se produce y dentro de lo que es posible y civilizado, pues rehacer las costuras de lo que se ha roto. Y bueno, ella trabaja en casos especiales, desde la comisaría especial, porque ella tiene pues una trayectoria profesional muy rápida y muy brillante, y tiene una relación muy directa con la parte científica de la policía, ¿no? Con los laboratorios y tal, y el esfuerzo que supone llegar a conocer la verdad, aunque realmente el método policial se basa en ir descartando, o sea, no se sabe muy bien cuál va a ser el final, pero sí se va avanzando descartando los que seguramente ya no lo son. Al principio todos son sospechosos, pero van cayéndose poco a poco según tú vas descubriendo la mecánica del crimen y cómo puede ser que alguien lo haya cometido.
Entonces, bueno, a mí me interesa eso. Pero por otra parte, en mi novela también aparece la vida personal de Sorione. O sea, no solamente su faceta profesional, sino que de alguna manera también hay una subtrama que tiene que ver con sus relaciones emocionales. Sorione es lesbiana, tiene una pareja, en fin, con todos los vaivenes que tienen las relaciones amorosas homosexuales o heterosexuales, y además en esta última historia incluso quiere ser madre. En fin, se le complican las cosas personales con los conflictos profesionales y la investigación, porque en realidad mis novelas son siempre novelas de personajes. El crimen es la campanada que nos conmueve a todos y que nos coloca en un momento determinado donde nuestras vidas se cruzan y hay que desenredar ese cruzamiento para averiguar el origen del crimen. Pero al final lo atractivo, lo que me conmueve, a mí me interesa esa variedad y esa complejidad del humano que se manifiesta en formas tan diversas y aparentemente contradictorias. Y Felicidad, bueno, pues está en la ley, pero por otra parte ella es una mujer peculiar, con unas opciones personales diferentes a la mayoría, o en un contexto, bueno, pues oficialmente muy regulado, ¿no? Como es el de ser comisaria de policía. Y eso. Luego, claro, en tu libro sí que hay un abanico de sospechosos. Sí. Y se va, bueno, pues viendo cada uno pues, posibles móviles, etcétera, etcétera. En cambio, en tu libro se sabe de dónde viene de alguna forma el crimen, aunque falte por concretar quién lo ha ejecutado. ¿Qué importancia tiene ese otro ámbito, el de los personajes, digamos, sospechosos o los malos, por así decirlo, de la historia? No, yo creo que lo que engrandece una historia siempre es la capacidad de mal que tiene el rival del protagonista, ¿no? Cuanto más grande es el malvado, mejor es el detective o el que se tiene que enfrentar a él, ¿no? O sea, si hay, yo qué sé, Sherlock Holmes, el que yo creo que le hace gigantesco es Moriarty, pero estoy pensando en muchos personajes que es, en el cómic, por ejemplo, a Batman lo que le hace ser así es el Joker, que es el malvado psicópata por excelencia y tal, ¿no? Entonces yo creo que es necesario representar ese mal de la manera, pero estoy pensando en, sobre todo para que el lector disfrute más de la historia, ¿no? De la manera más cruel, más bárbara. Y yo, por ejemplo, sí que tenía un personaje en la novela que quería que representase esa capacidad para tener una violencia sin límites, alguien que hasta en su lenguaje, en sus expresiones, en sus comportamientos, nos resultase no solo repulsivo, sino que también nos diese miedo, porque eso es lo que le da valor a la historia, tener que enfrentarse a alguien que en tu vida te haría cambiarte de ciudad si tienes que vivir en la misma que él, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo contrario, somos complementarios en eso, porque a mí no me interesan los malos muy malos, a mí me interesa el bueno que comete el mal. O sea, yo creo que es más confuso la frontera entre los buenos y los malos, ¿no? Y en esta novela en particular, la última, hay una investigación donde realmente es muy difícil precisar dónde está la frontera exacta entre el bien y el mal. Le plantea una duda. A mí me gusta precisamente lo contrario. O sea, cuando el malo es demasiado malo, le estamos pasando por el lomo la mano al lector. El lector es malísimo también, y yo lo que vengo a decirles es que él podría ser capaz de cometer un crimen. Él, que parecía tan bueno, él mismo podría cometer un crimen si se colocara en la situación vital que sufre el asesino o el culpable en la novela. O sea, mi reflexión va más en el sentido de cómo el bien y el mal están entremezclados y cómo a veces es difícil separarlos o desentrañarlos, y que esa fina frontera pues, a veces se confunde y se equivoca, y los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. O sea, ese es un poco mi
mi aproximación, porque además estamos hablando de un sistema establecido, donde se habla de la presunción de inocencia, donde hay un juicio, donde se supone que, en fin, todo es más complicado. Entonces, el malo malísimo es un poco de cómic, en mi punto de vista. No responde tanto a la realidad. Malos malísimos hay bastantes, pero también la gente que es normal y mediana puede cometer el mal en un momento determinado, incluso arrepentirse, pero cometerlo. O sea que eso es lo que, ese abismo de que los buenos podemos llegar a cometer el mal, eso es lo que me fascina a mí y me conmueve, ¿no? Por eso lo pretendo representar en mis novelas. De todas formas, bueno, pues vayamos por partes, como diría Daniel Sancho. Y entonces, claro, ese mal, ese impulso homicida, tú lo situabas debajo de una fina capa de hielo. Sí. Y tú sí que colocas el crimen a unos centímetros de distancia, digamos, de la vida normal, entre comillas, y a donde se puede llegar por error en un traspiés también. Sí, sí. Sí, o sea, lo que decías, Javier, de que todos podemos ser delincuentes en un momento dado, pero el grado de delincuencia no es el mismo, ¿no? Yo en la novela sí que hablo de gente que por una mala vida, venir de familias problemáticas, a la capacidad de cometer un delito que tienen es mucho mayor que la que tenemos nosotros en nuestras vidas normales, ¿no? Felizmente. Claro, ayer Alberto Gredilla decía que menos mal que no conocemos la psicopatía que nos rodea, pero acabas de citar a Daniel Sancho, que es un descuartizador en un sitio idílico. O sea, yo sí que creo que lamentablemente hay una capacidad de ejercer el mal y que está en nuestro entorno y que es terrible, y la realidad encima lo demuestra, ¿no? Yo creo que eso es encima lo que nos coloca delante de un espejo, porque es gente como nosotros que, por lo que sea, es capaz de cometer un asesinato múltiple o por dinero y para... Yo me quedo muchas veces totalmente sorprendido de estas historias de a uno que le detienen cuando estaba torturando a otra persona para que le diga dónde escondió la droga, y las cosas que le estaba haciendo son de campo de prisioneros nazi, ¿no? Y eso es... Entonces yo sí que creo que ahí me estoy acordando a mí, cuando yo escribí Tierra de Furtivos me quise documentar muchísimo sobre... Hay una parte que es el tráfico de marihuana en Euskadi, las plantaciones ilegales. Aquí ha habido asesinatos en el País Vasco de gente que quería robar una cosecha, pero me estoy acordando de que es un pelotari, Goñi, que fue una de las grandes promesas de la pelota a mano, que ingresa en prisión porque a una persona que cree que le ha robado la cosecha de marihuana le está torturando con un destornillador, ¿no? Entonces, y es un tío que ha ganado el manomanista, que es uno de los grandes, fue uno de los grandes pelotaris vascos, y luego la vida se le complicó y termina cometiendo unas torturas de Aníbal Lecter, ¿no? Entonces sí que hay esa... no solo es que podamos cometer el mal, es que se puede cometer el mal más increíble y turbador. Vamos a levantar un poco el ánimo, hombre. No, pero, sí. pero a los lectores de novela negra lo que nos gusta Claro. es que nos lleven al extremo. Queremos vivir al límite en un libro porque no lo queremos vivir en la vida real, ¿no? Es lo bonito de la ficción, ese viaje. En mi caso, la mirada optimista es que, teniendo en cuenta todo el mal que podríamos hacer, hacemos poquísimo en realidad. O sea que yo soy bastante optimista. Yo soy un pesimista alegre en realidad. Yo salgo de casa, no me pegan un tiro y ya el día empieza de puta madre. O sea, estoy contento. O sea, yo creo que el pesimismo me hace más alegre, porque me doy cuenta de que las cosas que nos podrían pasar malísimas, pues la mayor parte de ellas no suceden. Entonces, en cambio, el que cree que todo es muy bueno está siempre renegando, porque la realidad nunca se acopla a esas expectativas. Yo tengo más bien expectativas más bien oscuras, y casi siempre la vida me responde con muchísima más claridad de la que yo temía. Entonces siempre estoy contento. Pero no porque sea optimista, sino porque soy pesimista. Mi pesimismo me hace alegre, porque la vida no es tan mala como puede llegar a ser. Y hablando de alegrías e incluso de enamoramiento, os quería preguntar
por el momento, el libro, el autor o la autora que os puso en este camino, primero como lectores. Dale, Javier. Pues, bueno, yo de crío era muy lector, no me gustaba el fútbol, o sea que no me quedaba más remedio que dedicarme a leer. Y yo reconozco que el que más me conmovió y que me atrajo al mundo de la novela policíaca, que, bueno, por supuesto leí a Agatha Christie, que es ingeniosa, pero bueno, desde el punto de vista literario es más en un entretenimiento. Pero yo encontré una literatura enorme en un personaje como el inspector Maigret y Simenon. Creo que Simenon es un fenómeno de la naturaleza. Todavía estoy leyendo, es de los pocos autores de novela policíaca que ha sido publicado en la Pléyade, que es la biblioteca de los grandes clásicos de la literatura francesa. Y realmente hay una literatura potentísima en la obra de Simenon, que tiene dos ramas, la parte dedicada al comisario Maigret y luego otra que es más libre y tal, pero siempre con una potencia literaria y con una capacidad de conmover que a mí me fascina. Y yo creo que ese ha sido, digamos, mi referente mayor, aunque luego he leído de todo en literatura, pues desde lo más convencional y divertido o frívolo, hasta lo más terrible, ¿no? Pero yo me quedaría con Simenon y el inspector Maigret, el comisario Maigret, perdón. ¿Y en tu caso? Yo me acuerdo perfectamente, cuando descubrí el género negro fue leyendo Adiós muñeca de Raymond Chandler. Yo no conocía, yo era un crío. Como en tu caso, el fútbol siempre me ha dado ganas de salir corriendo, ¿no? Entonces leí Adiós muñeca, me pareció una cosa tremenda, una maravilla, como preadolescente. Dije, bueno, pero ¿qué es esto? Y me puse a querer leer a Chandler, Chandler a es maravilloso. Hammett. Lo que pasa es que Chandler tiene una peculiaridad, es que es muy tributario de la sociedad americana. Es muy difícil que haya un Chandler en Europa. Por eso hay una gran barrera entre la sociología de la literatura negra en Estados Unidos, donde casi siempre es la investigación del privado el que predomina, porque la policía no tiene mucho predicamento. Pero yo ahí discrepo. En cambio, en la literatura europea es más habitual digamos, la investigación institucional. Yo creo que tuve suerte leyendo Adiós muñeca, porque lo he releído muchas veces y me encanta, porque en ese libro, aunque hay un crimen, bueno, sobre todo es buscar a una persona del pasado por parte de un delincuente, pero se desarrolla en un sitio que es Vice City, que luego Chandler escribió también una historia de Vice City, que Vice City era la ciudad más corrupta digamos, de California, porque estaba el juego. Y eso es mucho decir, ¿eh? Claro, entonces ahí te das cuenta que él está hablando de una ciudad en la que los policías son corruptos. A un policía bueno lo han echado del cuerpo precisamente por enfrentarse a la corrupción, en el que hay casas de juego clandestinas que están en un barco, pero que todo el mundo lo sabe, sorteando la ley de la ciudad. Y entonces Chandler describe ahí, no es solo una novela en la que es sociología americana. Pero esa corrupción, yo estoy pensando en muchas historias de Marsella que son exactamente lo mismo, esa descripción de una sociedad corrupta a la que se tiene que enfrentar una persona, en este caso además, que es un detective, que no es ni siquiera un policía. Y de los policías sabe que no se puede fiar porque son todos ellos corruptos o están comprados por el concejal que maneja el juego y tal. Y yo creo que esa corrupción está también en Europa, y hay muchas novelas que han mostrado esa corrupción. Solo en Italia, con Camilleri y muchos más. La corrupción no está solo en Estados Unidos, está en el mundo. Ahora hay unas novelas que está la editorial Amok, que es del mundo oriental, de Shanghái y tal, que también en Asia la corrupción existe, y muchas veces la novela negra lo que te permite es describir una corrupción que o bien no aparece en los periódicos, o hasta en la que la justicia no puede llegar, como hemos visto un montón de casos, ¿no? Y entonces yo creo que entiendo lo que dices, que Chandler habla de una sociología que no es la nuestra, pero, por ejemplo, Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, que a mí me parece otra obra maestra. Pues eso es todavía más terrible. Claro, pero es una balacera constante. Pero la metáfora es absoluta. La ciudad a la que llega el protagonista, la gente de la conciencia, se llama Poissonville, ciudad veneno.
Y allí lo que hay es unos grandes empresarios mineros que para controlar unas huelgas han contratado a la mafia. Y la mafia se ha hecho con el poder de la ciudad. Entonces ya es la corrupción absoluta y lo que tenemos es a un detective investigando un crimen en la ciudad que es, en la que todos los valores sociales... Reconocerás que esa sociología está muy lejos de la sociología de Vitoria. Por eso escribimos nosotros Crímenes en Vitoria, Claro, porque si no, porque sí, nos lo tenemos que inventar. Pero tú lees las novelas a mí me encanta la ciudad de Marsella y toda la Costa Azul. Aquello en Marsella hace poco fue un ministro a intentar visitar y lo ametrallaron. En Marsella yo creo que está a punto de convertirse no en un estado fallido, pero en una ciudad fallida en la que Francia está a punto de perder el control de su Marsella principal... siempre ha sido un poco así, ¿eh? Claro, pero dices, pero no está nada lejos de lo que describen los históricos de la novela negra norteamericana, ¿no? En Europa también, y eso en la orilla norte del Mediterráneo, la orilla sur del Mediterráneo, Bueno, eso no- ya no Allí es la hay. corrupción. Ahí no puede haber novela policíaca porque no hay diferencia entre el crimen Pero, y la joder, ley. tienes un gran escritor argelino, Yasmina Khadra, que te cuenta lo que ha sido la Argelia de la posterior a la independencia, y él muchas veces es un policía, el que cuenta Yasmina Khadra, que él mismo fue también policía en Argel, ¿no? Que dice, bueno, esto es el horror, y lo tenemos es que es al otro lado del Mediterráneo, estás tomando algo, yo qué sé, en Alicante, y es que lo que tienes al otro lado del horizonte es el infierno de esa corrupción absoluta mediterránea, ¿no? Por eso yo creo que sí que es un poco universal esas figuras de Hammett y Chandler, ¿no? Porque tenemos en todos los lados esa... Sí, pero la dosis es muy importante. Bueno, hablando de cosas universales, hay algo que, bueno, en vuestro caso seguro que es muy circunstancial, y es el famoso bloqueo, el famoso atasco cuando alguien está desarrollando una novela, un proyecto. En ese caso, ¿sois más de dejarlo reposar o de insistir y decir, bueno, mira, esto lo saco yo adelante por mi vergüenza torera? Pues, bueno, como mi forma de escribir es un poco, pues eso, anárquica, no tengo una cosa muy prefijada, sino que me dejo llevar mucho por no sé si inspiración o por lo que voy rumiando. El bloqueo forma parte del juego, es decir, que hay momentos en el que no tengo claro cuál va a ser la salida y yo lo dejo estar, porque sé que mi inconsciente está trabajando en ello, está en ello, no hay que empujar, digamos. Y durante ese tiempo en que estoy así expectante, cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier noticia que veo en el periódico, cualquier conversación, enseguida me suscita alguna posibilidad en mi historia para salir del supuesto bloqueo. O sea que realmente, más que bloqueo, son momentos en los que las posibilidades del juego literario pues son plurales, son muchas, y no estoy seguro cuál va a ser la mejor. En el caso de esta última novela, incluso he variado varias veces el desenlace final. El final es que es muy importante en este tipo de literatura, en todas, pero en la novela policíaca especialmente. Entonces yo necesito un tiempo, hasta que yo sé que ya está maduro, entonces ya cuadra y oigo el clic último en el que digo, efectivamente, hasta aquí hemos llegado. O sea que, bueno, yo suelo escribir a grandes impulsos y rápidamente evoluciona la historia, y hay algunos momentos en que necesito reposo. Entonces escribo otra cosa, escribo artículos, escribo ensayos o me dedico a otra cosa, pero sigo haciendo cosas y mi inconsciente va rumiando lo que va a salir de ese bloqueo para ultimar la historia, ¿no? No, yo en mi caso me fastidia muchísimo repetir un cliché, pero y me he dado cuenta que es verdad. Yo se lo he escuchado a muchos escritores. Es el momento en que los personajes toman vida y te poseen. Y por mucho que tú quieras que hagan algo, tus personajes van a ir por otro lado, van a llevar su propia vida. Entonces lo que tienes que hacer es intentar que no te domine a dónde te están llevando, y como autor ser capaz de embridarlos y llevarlos. Pero yo, bueno, no he tenido nunca ese bloqueo. Lo que he tenido que hacer más o menos es poner orden en todo el mundo que inconscientemente se gestiona, empieza ya a crecer y luego te asalta al consciente, en el que los personajes están haciendo cosas que no son las que tú querías escribir, pero
al final yo creo que yo siempre busco ese tipo de personajes poderosos, empoderados, con mucha energía, y entonces están venciendo a mi inconsciente y nunca he tenido problemas a la hora de bloquearme, sino más bien a que la trama vaya por donde yo quiero y no me deje arrastrar Sí, por que sus querías vicios. que dar un tirón de las riendas ahí a la que, novela. sí, sí. Bueno, hablando de tirones y llevar las riendas, yo creo que es el momento de pasar al público esas riendas de la conversación. Y yo no sé si tenéis cuestiones que plantear a los autores. Yo no sé si micrófono por ahí. Perdón. Hola, buenos días. Acabáis de estar hablando de la novela americana, de los clásicos de la novela americana y cómo reflejaban la sociedad de entonces. ¿Vosotros creéis que en vuestras novelas, o diríais que en vuestras novelas, dejándolas reposar un tiempo, si dentro de unas generaciones viniese alguien, las abriese y se sumergiera en ellas, aun siendo ficción, encontraría esa sociedad alavesa de hoy? ¿La estaría reflejada o es tan ficción que no reflejáis, no entráis en esa parte de la sociedad real? Bueno, Natalia, yo lamentablemente, yo sí que quería, yo me baso en cosas de la realidad de Vitoria. Y en concreto, Tierra de Furtivos, hay una parte que describe bastante, que es uno de los ejes de la novela, que es el postterrorismo. Es decir, no la ETA final, sino lo que ha quedado de ETA. Y yo describo una serie de personajes y unas historias que existen, que son reales, que es esa disidencia que dejó ETA, en la que hay gente que considera que fue un error abandonar las armas y que tenía que continuar la violencia. Entonces, yo lo hice a partir de cosas reales que como periodista había conocido, conversaciones que había tenido. Y entonces vuelvo un poco a lo que os decía antes del pantano. Cuando dicen, eso es ficción, no es ficción, eso existe. Yo lo que he hecho, me puede parecer muy presuntuoso decirlo, pero describo algo que está sucediendo ahora y en un grado en el que yo no me había imaginado. Y pongo un ejemplo real. Estos pasados días, estos grupos radicales que siguen defendiendo la violencia, que siguen con su cultura del odio, etcétera, profanan la tumba y el monolito de Fernando Buesa en Vitoria. Entonces dices, yo eso no me hubiese atrevido a meterlo en la novela. Pero la realidad te lo pone. En mi caso, es gente que los disidentes estos están organizándose y sueñan con volver a la violencia, ¿no? Yo no, lejos de pensar en la posteridad de la novela y tal, pero en su conexión a la hora de describir una realidad que existe y que por lo tanto está ahí, bueno, completamente, ¿no? No es una ficción hecha en el vacío ni es un juego mental, no. Yo sí que quería contar cosas que nos podemos encontrar en la realidad. En mi caso, yo creo que el tipo de literatura es poco sociológica en el sentido, revela poco del entorno social, son pinceladas o detalles o el paisaje de fondo. Es más intensa la presencia de lo personal, de lo individual, de las vidas individuales que están involucradas en la investigación, de los policías y tal, y a través de ellos pues se podría... Pero digamos que en mi novela hay muy poca referencia al contexto sociológico, muy de telón de fondo. No sería una buena fuente de información sociológica o histórica. Lo que podía dar es una idea de qué tipo de personas vivían en ese contexto o qué tipo de mentalidad era la que predominaba o la que era... A mí me interesan las personas en particular, porque para lo otro ya están los periódicos. Entonces, creo que son las personas lo que hacen la trama literaria, en mi caso al menos. Buenos días. Habéis comentado al principio que tanto Álava como Vitoria es un filón muy bueno para novela policíaca y negra. ¿Os habéis planteado alguna vez, os hago la pregunta a ambos dos, ¿os habéis planteado investigar o hacer una novela negra y policíaca sobre el caso del descuartizamiento de Esther Areitio? ¿Los que no te he oído bien? Esther Areitio, sabéis que la descuartizaron hace muchos años en Vitoria y creo que todavía no se sabe quién lo hizo. ¿Os habéis planteado hacer una novela negra o policíaca de este tema? En mi caso no, desde luego. Sí, yo como periodista sí que, bueno, me tocó
seguir ese caso durante un tiempo, pero luego mis compañeros han seguido en El Correo investigándolo y tal, y me parece que, estoy de acuerdo contigo, tiene una complejidad, es un caso sin resolver, a su alrededor tiene un montón de circunstancias muy extrañas, tiene cosas que no... Probablemente quizás se sepa quién fue el asesino, pero no se ha podido demostrar. Tiene una serie de componentes terribles y tremendos que como reto yo personalmente no me veo capaz de enfrentar a toda la complejidad de ese caso que fue terrible. Yo creo que conmocionó a la ciudad. Yo me acuerdo mucho, además, yo he hablado con ertzainas que investigaron ese caso y sucedió algo tremendo, que es que cuando empiezan las primeras horas de la investigación, que eso, no sé, Alberto o los otros expertos policías que hay aquí saben que son determinantes, en el momento que aparece el cadáver, que descubren el cadáver descuartizado de Esther Areitio, horas después ETA mata al guardia civil Alfonso Parada muy cerca de aquí. Entonces, fue imposible seguir adelante con esa investigación porque había que investigar el caso de Alfonso Parada. Entonces, fue todo unas circunstancias horribles de alguien que era conocido en la ciudad, etcétera. Y a mí me parece de una complejidad que quizás yo personalmente no tengo la madurez para meterme en una historia con tantas ramificaciones, tanto dolor. Aparte, sería muy delicado introducir la ficción o la literatura en un hecho real, con personas reales y con dolor real. A mí creo que la novela negra es sobre todo literatura. Entonces, la literatura tiene un ámbito imaginativo que se basa en la realidad, pero que la trasciende y se mete. Si te apegas mucho a un hecho real, ya te conviertes en un informe periodístico, en un trabajo de investigación histórica, que es otra cosa. Y aparte que tienes que ser veraz. En fin, es muy difícil compaginar literatura y ficción literaria con un caso real donde hay tanto dolor y tanta tragedia humana de verdad, no ficcionada, ¿no? Por eso creo que eso es raro que suceda, es difícil que suceda. Y si sucedería sería más bien un trabajo de investigación periodística, que es más que literaria. Sí, pero bueno, pues sería, dices tú, quizás un trabajo periodístico de un true crime, pero es un caso, además, muy doloroso en la ciudad, ¿no? Es una herida abierta que todavía queda. ¿Alguna cuestión más? Sí, Egunon, buenos días. Bueno, pues yo tenía una pregunta pensada que va unida a esta pregunta anterior. Desde Edgar Allan Poe, el true crime ha fascinado también al escritor criminal, ¿no? Y Edgar Allan Poe, en el asesinato de Mary Rogers, coge el hecho real, pero lo novela, ¿no? Y yo voy a ir por eso, no tanto por la investigación del true crime, sino del true crime como origen también de la novela, porque habéis hablado del mal, de distintas facetas, y además yo os conozco y hemos hablado varias veces de esto. Y en Estados Unidos son muchos los escritores que, aparte de su fama, abordan true crimes, bueno, de que ahí matan mucho, ¿no? Y tienen muchas ocasiones. Pero no tanto por convertirlos en investigadores, sino por utilizar el hecho para una narración que luego, pues sí, los lectores lo descubren como un true crime y en qué se basa. De alguna manera eso ya iríais más a la ficción, pero os sentiríais cómodos haciendo esa ficción, ¿no? Yo desde luego no me gustaría meterme en el ámbito del true crime, del crimen verdadero, porque eso, yo además como abogado soy muy respetuoso de la acción de la justicia y de la policía y creo que no es una buena combinación. Si es crimen verdadero, estamos en un trabajo de investigación histórica que se puede incluso literaturizar un poco, pero ya pegado a un guión que te da la realidad. A mí lo que me interesa es imaginar un guión en el que yo descubro realidades que no están tan a la vista en los periódicos, pero me interesan cosas más eternas, menos epocales, menos con fecha de caducidad, ¿no? Sino cuestiones que trascienden el ámbito de lo cotidiano, incluso de lo actual, y que hablan de una condición humana que es, en fin, que sigue siendo la que es desde tiempo inmemorial, y eso es lo que me atrae, ¿no? Y eso, el true crime es muy periodístico y muy apegado a hechos y tiene que ser tratado con un respeto enorme. Yo no me atrevo a ficcionar eso. Bueno, en mi caso como periodista,
podría decir que me dedico a true crime. Encima yo empecé siendo periodista de sucesos aquí en Vitoria y luego ya pasé a escribir de terrorismo y lo que hacíamos, en cierta manera, era true crime todos los días. Ahora que afortunadamente el terrorismo se ha acabado, pero todavía hay muchas historias que contar, yo de vez en cuando sí que tengo la oportunidad de sacar tiempo para investigar historias que no se habían contado, que no se habían podido contar con profundidad por 50.000 factores, ¿no? Pues porque en ese momento los testigos no querían hablar, las fuentes preferían guardar silencio y entonces ahora es el momento que como periodista hablo de empezar a contar todo eso, escarbar, pero también estoy en la ficción, yo no quiero utilizar digamos, los mecanismos del true crime, si lo que quiero es buscar un drama, un enfrentamiento entre personajes, gente que se enfrenta a una realidad y eso le hace cambiar, y en la que tú lo que estás poniendo es literatura, ficción y creatividad. Son dos campos absolutamente irreconciliables. En el periodismo nos debemos a la verdad y lo que no lo tienes contrastado no lo puedes utilizar. Y tienes que dejar muchas veces huecos en blanco porque no sabes qué ha pasado y no puedes fabular. La literatura es la fabulación. Es más, yo creo que la literatura, cuanto más apegada está a los hechos, es peor porque empieza a parecerse a un relato periodístico y no a esos fuegos artificiales, que es lo que buscamos en un buen libro, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento adecuado. Pues ya está asomando por ahí Chusmi. Pues, con el cuchillo. Y nada, os agradezco mucho esta conversación tan interesante y ha sido un placer compartirla con vosotros. El placer ha sido nuestro. Un gran aplauso para los autores. Bueno, recordaros que ahora firmarán libros en la sala Armentia, que es la que tenemos siempre al lado. Y en unos 15 minutitos empezaremos con el CSI y después pasaremos a otro auditorio ya para la entrega de premios y ver el Akai Nakai con sus bailes y con su entretenimiento. Ahora, firma de libros y en un cuarto de horita CSI. ¿Qué más queréis?